titulado, el mensaje de hoy, le he titulado Cuidado con lo que le pides a Dios. Recuérdelo bien, cuidado con lo que le pides a Dios. Mantenga eso en mente porque usted verá cómo esa frase se va acoplando en este mensaje de hoy. Hoy vamos a usar como lectura Marcos capítulo 10 del versículo del 32 al 45, que fue la primera lectura que leímos hace algunos momentos. No la voy a repetir toda, voy a ir por partes de la lectura, pero usted la puede buscar ahí. Manténgala en su móvil o en su Biblia física para que usted vaya siguiendo. Si usted quiere hacer anotaciones, se lo recomiendo. Usted también que nos ve en casa, si quiere hacer anotaciones, se lo recomiendo para que este mensaje se quede grabado acá en el corazón. En este capítulo 10 de Marcos vemos a Jesús que comparte con sus discípulos acerca de lo que sería su pasión, su muerte y resurrección. Ya ve que vamos encaminándonos a la Semana Santa, al Viernes Santo, al Domingo de Resurrección. Entonces estas lecturas son muy apropiadas para este tiempo de Cuaresma. Vamos a leer el versículo del 32 al 34, otra vez de Marcos, capítulo 10. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba al frente de los discípulos, los cuales estaban asombrados y lo seguían con miedo. Volvió entonces a llevar aparte a los 12 y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Como pueden ver, ahora vamos camino a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, los cuales lo condenarán a muerte y lo entregarán a los judíos. Y se burlarán de él y lo escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Jesús les hace este anuncio de lo que va a ser su camino a Jerusalén, su pasión, su muerte y su resurrección. Pero inmediatamente después de que Jesús les dice a sus discípulos esto que acabamos de leer, entonces se acercan a él dos de sus discípulos. Se acerca Jacobo y se acerca Juan a él. Y entonces le dicen: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Y Jesús les pregunta, aquí hay un diálogo entre Jesús y los discípulos: ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le respondieron: concédenos que en tu gloria uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Cuando Jesús les preguntó qué era lo que querían, ellos solicitaron esto, ¿verdad? Ellos le dicen que quieren estar con él sentados en su trono de gloria, uno a la derecha y uno a la izquierda. Déjenme mencionar esto antes de que sigamos. Tanto Pedro como Jacobo y Juan se les conoce como el círculo íntimo de Jesús. Eran discípulos que estaban con Jesús y lo acompañaban en muchos acontecimientos. Y usted ve, por ejemplo, en el día de la transfiguración, que estos tres discípulos están ahí con Jesús. También el día de su pasión, ya lo veremos la próxima semana, ellos también están ahí con Jesús. Ese es un círculo íntimo al que pertenece Pedro, Juan y Jacobo, ¿verdad? En el mundo antiguo, fíjese usted, ponga aquí atención, que en el mundo antiguo la derecha de un rey era un sitio de honor, al igual que la izquierda era como el lugar de la persona que seguía. A la derecha estaba el de más honor al lado del rey y a la izquierda el segundo, por decirlo así, al mando. En otras palabras, estos dos discípulos lo que le están solicitando a Jesús es tener puestos especiales. Cuando ellos se acercan a Jesús, lo que ellos le están pidiendo es: Señor, cuando tú llegues a reinar, nosotros queremos estar uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Lo que ellos estaban tratando de hacer era de comprometer a Jesús. Antes de que él fuera a la cruz, antes de que él fuera a todo esto, ellos tratan de comprometerlo con esta petición. Ahora, ¿cuál es el problema con esto?
Acabamos de leer hace poco que en los primeros versículos, ¿verdad? En el 33 de esta lectura que acabamos de leer, Jesús, ¿qué les ha anunciado? Jesús les ha dicho que va a ir ¿a dónde? A Jerusalén, que va a ser ¿qué? Maltratado y que le van a dar muerte y después que va a resucitar. Y luego vienen ellos a hacerle esta petición a Jesús. Entonces parece ser que ellos no han prestado atención para nada a las palabras de Jesús, porque lo que están pidiendo no tiene mucho sentido a lo que Jesús los estaba llevando, a lo que Jesús quería prepararlos para que ellos supieran el camino, pero ellos ignoran, ellos han totalmente ignorado las palabras de Jesús. Ahora, veamos dos actitudes de estos discípulos. Fíjese, número uno, los discípulos se niegan a escuchar las palabras de Jesús. ¿Le parece a usted familiar eso? Los discípulos se niegan a escuchar las palabras de Jesús. Es Jesús mismo quien les habla del camino a la cruz. No es alguien más, es Jesús mismo el que les dice: yo voy camino a la cruz. También Jesús mismo les habla que Él va a sufrir. Él les está hablando que va a sufrir y que esto también va a llevar como resultado una gloriosa resurrección de Él. Ahora, el problema es que ellos se negaron a escuchar eso. Eso es lo primero que ellos, parece que les entró acá y les salió por acá. No quedó ni acá registrado. Número dos, ellos también prefieren seguir creyendo en la idea que ellos tienen de Jesús. Ellos ya tienen una idea en su mente de quién es Jesús. Y también ellos tienen acá una idea de cómo debe de ser el rey, cómo debe ser ese Mesías y qué clase de Salvador sería Jesús. Entonces simplemente ignoran las palabras de Jesús. Jesús les dice qué es lo que Él va a hacer, pero como ellos ya tienen una idea acá, ignoran. Eso nos pasa muchas veces, ¿sí? Cuando a veces nos dicen algo a nosotros, alguien nos dice algo a nosotros y de repente nosotros ya tenemos una idea en la cabeza, parece que lo que nos está diciendo la otra persona no tiene ninguna importancia y nosotros terminamos creyendo, pensando o haciendo lo que ya tenemos aquí en la mente. Eso mismo les está pasando a los discípulos. Y tres, fíjese que ellos están enfocados en tener poder y autoridad sobre los demás. El enfoque de ellos es, como Jesús dice que va a ser el rey o que es el rey y que Él va a redimir al pueblo, entonces nosotros queremos también esa autoridad. Por eso le voy a pedir sentarme a la derecha y el otro a la izquierda. Y esto era nada más lejos que lo que Jesús les había dicho anteriormente. Esto estaba completamente alejado de lo que Jesús dice que iba a ser el Mesías, el rey, y del propósito de Él y cómo Él iba a alcanzar esos propósitos. La primera reacción, fíjese, no sé si a usted le pasó esto, pero cuando uno lee esto con detenimiento, cuando yo estaba escribiendo estas notas para hoy, la primera reacción al leer esto es un poquito de indignación, ¿sí? Porque uno dice, pero ¿cómo se le ocurre a Juan, cómo se le ocurre a Jacob pedirle estas cosas al Señor, ¿verdad? Y los otros discípulos también fíjese que cuando los otros discípulos oyeron en el versículo 41, ellos se enojaron contra Jacobo y contra Juan. Y uno dice, pero ¿por qué ellos le piden? Parece que no han entendido las palabras. Pero cuando nos detenemos a meditar cuidadosamente en ese suceso, ¿sabe qué pasa? A mí me pasó, ¿sí? Nos damos cuenta de lo parecido que nosotros somos a Jacobo y a Juan. Al principio yo los estaba como criticando, al principio yo decía, pero ¿cómo es que ellos hicieron esto? Si Jesús les está diciendo lo que va a pasar, pero nosotros somos iguales, nosotros somos iguales. A veces el Señor nos dice cosas y nosotros preferimos ignorarlas y preferimos hacer y decir lo que pensamos que Él a lo mejor dijo o la idea que yo tengo de Jesús, y así reacciono yo. Fíjate que cuántas veces nos pasa eso. Por ejemplo, al orar a Dios, descubrimos pronto que existen similitudes entre nuestras peticiones y la petición de estos discípulos.
¿En cuántas ocasiones nosotros le hemos pedido al Señor que se haga nuestra voluntad? Que se haga lo que nosotros necesitamos, queremos, pedimos y se cumplan nuestros deseos. Pero ignoramos por completo nosotros el camino de la cruz del que Jesús habla. Ignoramos nosotros muchas veces la voluntad de Dios. A veces lo que nosotros pedimos al Señor, tal y como ellos le estaban pidiendo a Dios estar a la derecha y a la izquierda, cuando nosotros le pedimos a Jesús, a veces nosotros ignoramos previamente las palabras de Jesús. Cuando nosotros le pedimos al Señor, debería de estar alineado a la voluntad de Él. Ahora, fíjate que hoy en día hay una teología por ahí, hay la influencia de una teología que se llama la teología de la prosperidad. ¿Ha escuchado usted eso? Por ahí, la teología de la prosperidad, ya le explicaré qué es. Dentro de esta teología, realmente estos cristianos se proponen ignorar el camino de la cruz, es decir, el camino del dolor, el camino de la fidelidad a Dios. Ellos pretenden ignorar eso para reemplazarlo por el tener más y ser más. La teología esta de la prosperidad lo que enseña, ¿sí? Esto no es lo que nosotros enseñamos, pero esta teología de la prosperidad lo que enseña es que como usted es hijo de Dios y seguidor de Jesús, y Dios es el dueño del oro y la plata, entonces usted tiene que tener mucha plata, mucho dinero. Como Jesús murió en la cruz y como Jesús derramó su sangre ahí y cargó con nuestra maldad y con nuestro pecado y con nuestra enfermedad, entonces usted no se debe de enfermar. La enfermedad es como sinónimo de maldición. Estoy hablando de esta teología que no es la nuestra. Entonces, esta teología de la prosperidad está muy metida hoy en día. Está influyendo más en las personas y cada vez, ¿sabe qué sucede? Que nos alejan más de la verdadera enseñanza de Jesús. Esta doctrina enseña que somos hijos e hijas de un rey. Entonces, debemos aspirar, como somos hijos de rey, debemos aspirar a tener más o a ser más. Y mañana un poco más. Y pasado mañana todavía más. El problema con esto es a qué clase de Jesús están siguiendo, a qué clase de rey. Le pasó a Juan, le pasó al otro discípulo, a los dos les pasó lo mismo. A Jacobo le pasó exactamente lo mismo. Ellos tenían una idea del Jesús que querían seguir, pero no estaban siguiendo al mero Jesús, al Hijo de Dios. Entonces, esta teología de la prosperidad apela a la búsqueda de los primeros lugares y de tener las cosas materiales y de nosotros como personas ser mejor. Esta falsa doctrina, cuyas pretensiones teológicas no corresponden a la palabra de Dios, hace actuar a las personas de manera contraria a lo que Jesús nos dice y nos enseña. Pero aquí viene la respuesta de Jesús. Aquí viene la respuesta de Jesús. Jesús les dice a sus discípulos: ustedes, le está hablando a estos dos, Juan, ustedes no saben lo que piden, le dice Jesús. ¿Acaso pueden beber del mismo vaso del que yo bebo? ¿O ser bautizados con el mismo bautismo que voy a recibir? En otras palabras, Jesús les estaba diciendo a ellos que si ellos iban a tener la misma disposición de beber del vaso que él iba a beber. ¿A qué se refiere Jesús? Que le está diciendo, ustedes como discípulos están dispuestos a experimentar el dolor que yo voy a experimentar. O ser bautizados, dice Jesús, con el mismo bautismo que yo seré bautizado. Es decir, ¿están dispuestos ustedes a sufrir como yo? ¿Están dispuestos ustedes? Y mire lo que ellos contestan: sí, podemos. Entonces Jesús les dijo: a decir verdad,
beberán del vaso que yo bebo y recibirán el mismo bautismo que voy a recibir. Sin conocer lo profundo de tal requerimiento, responden ellos: podemos. La comprensión de tal camino a seguir vendría solo después de Pentecostés. Ellos le dicen: sí vamos a poder seguirte, sí vamos a poder beber de esa copa. Sin embargo, ellos no tenían claridad otra vez, ellos estaban velados, ellos no miraban con claridad a lo que Jesús se estaba refiriendo. Ahora, fíjese qué es lo que pasa. Ellos le están diciendo a Jesús: sí podemos beber de la copa, sí podemos experimentar ese sufrimiento, ese bautismo de dolor tuyo. Y ¿sabe qué es lo que pasa? Durante las horas de la angustia de Jesús, del sufrimiento de Jesús, ¿sabe qué hicieron ellos? Se escondieron, volaron, se fueron. Nadie se quedó ahí. Es que es fácil hablar, ¿sí? Es fácil hablar, es fácil decir: sí, Señor, yo te sigo. Sí, Señor, yo soy cristiano. Sí, Señor, yo hago esto. Pero ¿sabe qué? A muy pocos más bien están comprometidos a ir por el camino de la cruz, que requiere esfuerzo, que requiere compromiso, que requiere una actitud muy diferente a la que estos tenían en ese momento. También Jesús les dice, ¿verdad?, que a Él no le corresponde quién se sentará a la derecha o a la izquierda. Fíjese el versículo 40: no me corresponde concederles que se sienten a mi derecha o a mi izquierda, pues ya es de aquellos para quienes está preparado. El ser humano tiene una profunda inclinación y deseo a tener dominio sobre los demás, a tener control sobre los demás, y ¿sabe qué? También a tener autoridad. El ser humano es así. ¿Sabe cómo lo podemos confirmar? Vayamos a la historia, ¿sí? La historia nos demuestra que el ser humano ha vivido siempre en conquistas, siempre en tener cautivos a otros, porque el ser humano por naturaleza tiene ese deseo de poder, ese deseo de estar en autoridad, ese deseo de gobernar. Pero en el reino de Dios, hermanos, las cosas funcionan de otra manera. Quien desea ser el primero tiene que seguir el ejemplo del Señor. El que quiere ser primero en el reino de Dios, el que quiere ir por delante en el reino de Dios, tiene que seguir el ejemplo del Señor. Y el ejemplo del Señor es un ejemplo de servicio y un ejemplo de entrega. Y el Señor caminó el camino de la cruz. El cristiano hoy no quiere hacer eso. El cristiano hoy el cristiano solo quiere ver bendiciones y contestación de peticiones. Peticiones de sanidad, peticiones de empleo, peticiones de esto, peticiones del otro. Pero el Señor les aclara a ellos que el verdadero cristiano, el verdadero seguidor de Él, es el que sigue el ejemplo de su maestro. Es que uno no puede ser seguidor del que no sigue. Usted no puede decir: yo soy seguidor de Jesús, si usted no lo sigue. O lo sigue a medias. O lo seguimos en ocasiones como Jacobo y Juan, a nuestro estilo, a nuestra manera, a nuestra forma de pensar. Y Jesús continúa diciéndoles en el versículo 42: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad. ¿De quién está hablando ahora Jesús? ¿De los gobernantes de dónde? Del mundo. Esa era la confusión de Juan y de Jacobo, que ellos pensaban que Jesús y que ellos iban a gobernar el mundo desde un concepto terrenal, desde el poder, desde tener autoridad. No, y Jesús les aclara y dice: no, los gobernantes y los poderosos son otra cosa. Estos andan atrás del poder para sus propios asuntos, para todo lo que concierne a lo que a ellos les conviene. Pero
el reino de Dios es diferente. El reino de Dios tiene un requisito y es servir. Ese es el requisito fundamental del reino de Dios, ser siervos, servir. Y esto no importa en qué contexto, en el contexto religioso, en lo político, en lo económico, en la sociedad, donde usted vaya. El verdadero cristiano sigue a su maestro y el verdadero cristiano sirve a los demás. Jesús entonces les recuerda cuál es el propósito de su reino. Vaya al versículo 43. Si siente calorcito, ya hay calor, pégale un codazo al que está a la par, pero póngase las pilas acá. 43. Pero entre ustedes no debe ser así. ¿Entre quiénes? Entre nosotros. Más bien, ponga atención, ¿cómo debemos ser nosotros dentro del reino de Dios? Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande. ¿Quién quiere hacerse grande? ¿Quién quiere ser grande en un reino? Yo quiero. ¿Usted quiere? Me parece que sí. Entonces, mire cómo usted va a ser grande dentro del reino más importante, que es el reino de Dios. Dice, debe hacerse o será un servidor. Y aquel de ustedes que quiera ser el primero, será un esclavo. Esas son las palabras de Jesús. Porque ni siquiera el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En otras palabras, Jesús nos dice que la grandeza dentro de su reino está en el servicio a los demás. ¿Sabe cómo conoce a uno a un verdadero cristiano? No por sus palabras, no por cuánto conoce intelectualmente de la Biblia. Eso no está mal, pero usted no termina de conocer a un cristiano por eso. Usted conoce a un verdadero cristiano por su entrega y servicio a los demás, tal y como su maestro. ¿Quiénes quieren ser primero en un reino? Yo quiero ser primero en un reino. Imagínate, qué honor ser el primero en un reino. Ahora, si usted quiere ser el primero en el reino de Dios, ¿sabe qué tiene que usted ser? Un esclavo de los demás. Y eso no nos gusta. A nosotros nos gusta ver el reino de Dios solo en función de las bendiciones que tenemos. Por supuesto que las hay, pero no podemos ver el reino de Dios solo en las bendiciones que recibimos o en las bendiciones que deseamos recibir, sino que nosotros tenemos que ser bendición para otros en el servicio y en la entrega a los demás. En el reino de Dios se necesita establecer un compromiso serio. Mire, en el reino de Dios usted no puede decir, hoy voy a hacer esto y mañana no lo hago, porque entonces estamos teniendo la actitud equivocada delante de Dios y el entendimiento equivocado de quién es Dios y el entendimiento equivocado de cuál es el reino de Dios. En el reino de Dios no podemos decir a ver cuánto yo menos sirvo a los demás, a ver cuánto yo menos me comprometo con los demás. El reino de Dios no funciona así. Entre otras cosas, también sabe que he visto yo, que yo conozco a muchos creyentes, a lo mejor usted también, que viven con grandes cargas en su corazón, en su vida, porque experimentan o tienen una enfermedad, o porque tienen carencias económicas, o porque enfrentan algún problema familiar. Y estos creyentes están muy afligidos por esa situación, porque han malentendido el reino de Dios. Cuando entendemos que el reino de Dios son únicamente los privilegios y que el cristiano no sufre, y que el cristiano no se enferma y que el cristiano no tiene necesidad, y entonces si tenés una necesidad o un sufrimiento, entonces estás haciendo algo mal con Dios, usted está entendiendo mal el cristianismo. ¿Jesús sufrió, sí o no? ¿Sufrió? ¿Jesús fue multimillonario? No. Él decidió por voluntad propia dejar su trono porque Él es dueño de todo y hacerse humilde.
Entonces, nosotros tenemos que aprender a ver a Jesús y su reino en función de lo que Jesús es, no de lo que nosotros pensamos que Jesús es, o de cómo nosotros nos sentimos cómodos y bien, porque no funciona así. Así que seguir a Jesús, queridos hermanos, no es sinónimo de riqueza, como algunos predican. Si usted sigue al Señor, no le va a hacer falta nunca nada. No es cierto. Seguir a Jesús no es sinónimo de riqueza, ni de abundancia, ni de no tener enfermedades. Seguir a Jesús tiene que ver con escuchar con atención las palabras de Jesús. Y ¿sabe qué? También ver los hechos, ver la vida de Jesús y hacerla nuestra y ser imitadores de este Rey. Por eso se recuerda que le pedí que no se olvidara, del título del mensaje. ¿Se acuerda? ¿Sí? Cuidado con lo que le pides a Dios, porque a veces estamos solo en eso, pidiéndole puras bendiciones, puros puestos, pura comodidad. Cuando un cristiano se vuelve cómodo, no hace nada para la comunidad en la que está, no hace nada para servir a otros fuera de esa comunidad, entonces el cristiano está pidiéndole a Dios cosas equivocadas, bendiciones que no van acorde con la enseñanza de Jesús y con la vida misma de Jesús. El cristiano está llamado a ser como su maestro. Salgo con esto. Durante el ministerio de Jesús, Él dice en repetidas ocasiones: oyeron que fue dicho, pero yo les digo. Ello implica, fíjate, que a la luz del reino de Dios, a la luz del reino de Jesús, la vida de los seres humanos habrá de dirigirse conforme a un nuevo orden fundamentado en las enseñanzas de Jesús. Por eso el Señor dice: oyeron que fue dicho, pero yo digo. ¿Sabe por qué? Porque a lo largo de la historia la gente interpreta a Dios a su propio estilo, a su propia manera, con sus propias necesidades, con sus propios anhelos, con sus propias formas de pensar y con sus propias conveniencias. Y eso no es solo hoy, eso ha sido siempre. Pero Jesús les dice: ustedes han oído que ellos dicen esto, pero yo digo esto otro. Estas palabras de Jesús aplican perfectamente para toda la enseñanza de Jesús. Si usted quiere vivir dentro del reino, si usted quiere hacer la voluntad de Dios, no viva siguiendo lo que usted cree que es Jesús. No viva siguiendo lo que usted piensa que es correcto o no lo es, sino que usted tiene que tener toda la disposición a escuchar lo que Jesús dice que es esto o aquello y cómo Jesús resuelve las situaciones. Ahí cambia la cosa. Por eso este pasaje a mí me encanta en Marcos, porque Marcos realmente desea comunicarnos que no existe otra manera de seguir a Jesús si no es a través del camino de la cruz, si no es a través de escuchar con atención sus palabras y de seguir con nuestros actos el ejemplo de Jesús. Así que esta enseñanza sea una base firme, un pilar fuerte en nuestra fe. Que el Señor bendiga hoy su palabra y a ustedes también. Amén.